Presenten armas en ocasión de conmemorarse el 150 aniversario del inicio de las luchas por la independencia de Cuba, protagonizada por Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria. Corneta, toque silencio, batería, 21 salvas. ¡Descansen! ¡Armas! Nosotros creemos que todos los hombres somos iguales. Amamos la tolerancia, el orden y la justicia en todas las materias. A las armas, valientes cubanos.
Despertad, ya retumba el cañón, y a los golpes del rudo machete brama herido el hispano león. A las armas, seguid de Bayamo la cubana bandera triunfal, que Bayamo con manos de bronce arrancó del suelo el dogal. Volad, pueblos de Cuba, a las armas, de la patria la enérgica voz, y en lugar de los haces espigas, las gargantas segad con la hoz. A las armas, valientes cubanos, despertad, ya retumba el cañón. año 95 y por las selvas del Mayarí una mañana dejó el bohío y a la manigua salió el mambí. Una cubana que era su encanto, aquí en la noche llorando vio, al otro día con su caballo buscó sus huellas y le siguió. Aquella
de faz trigueña, de ojos más negros que la maldad, unió sus fuegos a mi fiereza y dio su vida a la libertad. Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sangrando vi, y desde entonces fue más ardiente. Cuba dorada, mi amor por ti, y desde entonces fue más ardiente. Cuba dorada, mi amor por ti. Conmemoramos en la mañana de hoy el inicio de las luchas por la independencia de Cuba, que al decir del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en Cuba solo ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 en este histórico sitio de la patria y que concluyera el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la revolución, cuyos primeros 60 años celebraremos dentro de 2 meses y 21 días en la heroica ciudad de Santiago de Cuba. Preside en este acto el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del partido. Miguel Díaz Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del partido. Esteban Lazo Hernández, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Presentes miembros del Buró Político, del Secretariado, de los Consejos de Estado y de Ministros. Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central y primer secretario del Comité Provincial del Partido en Granma. Dirigentes del partido, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Acompañando al pueblo granmense en esta histórica conmemoración, los hijos de Juan Fajardo Vega, el último Mambí. También presentes en este acto más de 5.000 compatriotas de la provincia de Granma. Al inicio escuchamos frases del manifiesto del 10 de octubre. Bailarines y actores interpretaron el poema Himno Republicano, escrito por Carlos Manuel de Céspedes. La compañía Codanza nos regaló la coreografía Alzamiento de Céspedes en su ingenio La de Majagua, y el trío Los Caminantes nos ofreció el mambí del autor Luis Casas Romero. A continuación, Suseli Morfa González, miembro del Comité Central del Partido, del Consejo de Estado y primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, dará lectura al mensaje a las futuras generaciones de cubanos que el 5 de agosto del año de 1990 se depositara en la cabecera de la tumba de Juan Fajardo Vega el último mambí, con la encomienda de ser leído en ocasión
de conmemorarse el aniversario 150 del inicio de las luchas por la independencia de Cuba. Se nos ha ido el último de los mambises. Con devoción y respeto, cubierto por la bandera de la patria, escoltado por las armas de la revolución y acompañado por el pueblo, depositamos hoy en el suelo soberano de Cuba al soldado del Ejército Libertador Juan Fajardo Vega. Aquí, en el Cacahual, junto a la memoria del mayor general Antonio Maceo, del capitán Francisco Gómez Toros y del luchador comunista Blas Roca Calderío, quedará el nombre de este representante de las raíces de nuestra independencia. Sembramos un símbolo ante el cual, como nosotros hoy, se inclinarán agradecidas las futuras generaciones de cubanos. A ella nos dirigimos en este instante. Es nuestro deseo que este mensaje sea leído el 10 de octubre del año 2018, cuando se cumpla el 150 aniversario de las luchas por la Revolución Cubana. Nunca fue fácil nuestro camino. Desde la madrugada de la de Majagua, incontables e innombrables hombres como este que aquí yace, sangraron y murieron en la manigua para darnos patria y libertad. Su empeño fue frustrado, pero no derrotado. Sobre la huella de los libertadores se alzaron nuevas oleadas de combatientes. El pensamiento de Martí volvió a la carga en el Moncada. El ejército mambí renació en las columnas del ejército rebelde que nos llevaron, al fin, bajo la guía de Fidel, junto a todos los que lucharon y el pueblo, a la revolución victoriosa, y con ella a la larga, dura y realmente heroica batalla que nuestro país ha librado en estos últimos 31 años. Los cubanos de 1990 vivimos tiempos difíciles. Queremos que ustedes, los que ahora son niños o adolescentes y los que aún no han nacido, conozcan nuestra firme determinación. No claudicaremos, no traicionaremos, no nos rendiremos jamás. Seremos y confiamos en que ustedes serán herederos y continuadores del espíritu inmortal de Baraguá. Seremos fieles y consecuentes con nuestra historia. El imperialismo no podrá restablecer nunca su dominación y su sistema explotador sobre Cuba. Confiamos en nuestra moral y nuestra fuerza, y ningún sacrificio nos parecerá demasiado grande para preservar la independencia, la obra de justicia social, emancipación y prosperidad, los principios, la dignidad y el honor de la patria. Creemos en ustedes, creemos en el mañana. Todo tiempo futuro tendrá que ser mejor. Cada nuevo tiempo traerá también sus propios desafíos. Recuérdennos como hemos sido, apasionados, imperfectos, pero leales sin vacilación a la causa que llena el sentido de nuestras vidas. Con su inteligencia, su visión y su ejemplo, el compañero Fidel y nuestro partido nos educaron en la necesidad vital de la unidad nacional y de que en nuestra sociedad prevalezca siempre la virtud y el mérito. Confiamos plenamente en que ustedes preservarán y tornarán imperecederas esas enseñanzas. Como una semilla, junto al cuerpo sin vida del último mambí, dejamos inscrita la certeza de que estas palabras serán leídas en una Cuba socialista y revolucionaria, en el seno de una sociedad que será capaz de perfeccionarse a sí misma, tanto como hoy no podemos siquiera calcular, y que será sin duda la sociedad más libre, democrática y plena de este continente, y ejemplo inspirador y solidario para todos los pueblos. De generación en generación pasaron y pasarán las banderas revolucionarias de nuestro pueblo. Estamos seguros de que los cubanos que aquí vengan en el 2018
lo harán con la frente en alto, mirarán con orgullo el pasado y como nosotros, sin sonrojos, repetirán sobre esta tierra las frases de Martí. De pie, como al borde de una tumba, renovemos el juramento de los héroes. Patria y libertad, libertad o muerte, patria o muerte, socialismo o muerte, venceremos. El Cacahual, 5 de agosto de 1990, año 32 de la Revolución. Compatriotas, en nombre de los niños, adolescentes y jóvenes cubanos, desde este sagrado lugar de la patria, decimos con total firmeza y compromiso revolucionario que la actual nueva generación de cubanos de esta Cuba libre, amada y soberana, cumplimos la honrosa misión que nos legaran en ese tan profundo mensaje. Hoy somos herederos y continuadores de nuestra historia. No fallamos ni fallaremos al espíritu de Baraguá, ni a la memoria inmortal de Céspedes, de Martí y Fidel. Las banderas de la revolución están seguras. Gloria eterna a los héroes de la patria. Gloria. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Raúl! ¡Viva! ¡Viva nuestra invicta revolución cubana! ¡Viva! Érase de una vez en esta tierra, por la gracia de alguien flagelada, el suplicio, el abuso y la miseria, porque fue de los muchos bien de casta, el batey de sordas noches, de liturgias y lamentos, se arrastró cada mañana igual. Aquel llanto halló su canto en el cauce de los ríos, en espera de un milagro impar. Aquello despierta la conciencia de quien da con la vida cara a cara. La palabra y el gesto son historias y en octubre la patria nace en Yara, se libera al esclavo y el machete ayer odiado es el arma que a la lucha va. Y con tantos y por tanto toman su cauce las aguas y ese 10 la de Majagua va a pelear. El primer combate fue un revés y ante tanta muerte y destrucción, el poeta de la guerra, el maestro, sentenció: aún quedamos 12 hombres, bastan para hacer la libertad. Y la quema de Bayamo hizo de ejemplo acción. En los últimos días de un febrero, cuando reparte el pan de la enseñanza, cabalgando la muerte en San Lorenzo, entra en la gloria el padre de la
años antes de alcanzar de ella el centenario aquel, 12 hombres bastaron a ser nuestra independencia total, la revolución, la revolución, la revolución. Antes éramos esclavos, hoy tenemos patria, somos libres, somos hombres. Cuba ya se bate contra todo. Céspedes se hace definitivamente real en la tradición de lucha del pueblo cubano como paradigma de acción y eticidad. Cuba no solo tiene que ser libre, sino que no puede ya volver a ser esclava. Nuestro lema es, y será siempre, independencia o muerte. José Martí fue el relevo de Céspedes. Al hombre del 10 de octubre le llamó el que nos echó a vivir y el hombre de mármol. Lo reconoció como un hombre que actuaba frente a la historia. Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada para tender un brazo amigo, un corazón fraternal a todos los demás pueblos. Céspedes, sin discusión, entre los conspiradores de 1868, fue el más decidido a levantarse en armas. Quizás para muchos la nación o la patria ha sido algo así como un fenómeno natural. Quizás para muchos la nación cubana y la conciencia de nacionalidad existió siempre. Quizás muchos pocas veces se han detenido a pensar cómo fue precisamente que se gestó la nación cubana y cómo se gestó nuestra conciencia de pueblo y cómo se gestó nuestra conciencia revolucionaria. Gritemos hoy con legítimo derecho que viva Cuba libre, que viva el 10 de octubre, que viva la revolución victoriosa. No voy a
café y las palmeras, ese Fidel con ojeras, vigilante en el Turquino, como un ciclón repentino, con un montón de banderas. La solista Magda Beatriz Rivera interpretó la canción Padre de Todos del compositor Martín Rojas junto a bailarines de la compañía Codanza que ofrecieron diferentes momentos de la lucha insurreccional en Cuba. Los actores Corina Mestre y Ruslán Domínguez, con frases del pensamiento cespediano recogidas en sus cartas y reflexiones de estudiosos acerca de este. Y el coro Ismaelillo interpretó el poema musicalizado Canto a Fidel, de Carilda Oliver Labra, bajo la dirección de Ari Rodríguez. Seguidamente, para pronunciar las palabras centrales de este acto, el compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, miembro del Buró Político y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Compatriotas, estamos otra vez en la de Majagua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos patrios podemos decir somos Cuba. Somos Cuba, ustedes, nosotros, la historia y este paisaje formidable que parece un lienzo de la nación, con el mar y la montaña al fondo y en el centro los viejos hierros del ingenio abrazados a un poderoso Hawái. Según la leyenda,
que es la versión poética de la historia, ningún artista levantó este monumento. Fue obra de la naturaleza. Después del alzamiento en un acto de ridícula impotencia, tropas españolas incendiaron el lugar y pasó el tiempo y pasó por entre las ruedas del viejo molino de caña el jagüey que eterniza el acontecimiento. Es imposible llegar a este sitio y no emocionarse frente a tal misterio. Uno más entre los muchos que nos acompañan desde que se empezó a pelear por Cuba libre. Hoy venimos a pedirle permiso a la historia para entrar en uno de sus recintos sagrados, a rendir culto a quienes nos dieron nación y a quienes la rescataron después, sin tomar para sí más que los sacrificios. Es bello y a la vez sublime este sitio, porque aquí Carlos Manuel de Céspedes levantó el alma de un pueblo recién nacido contra la metrópoli que lo tiranizó por más de 3 siglos y declaró libres y ciudadanos a todos sin distinción de raza o sexo, socavando para siempre las carcomidas bases de una sociedad esclavista y patriarcal. Es legítimo reverenciar el suelo por donde cabalgaron juntos, bajo un torrencial aguacero, el antiguo amo y los que hasta ese día fueron sus esclavos. Aquí nació hace 150 años la Revolución Cubana y aquí un siglo después Fidel marcó su carácter único, desde el 10 de octubre de 1868 hasta nuestros días. También conmueve pensar que esta campana, tañida aquel día glorioso para decretar por primera vez iguales derechos a todos en Cuba, en 1947 la tomaría en sus manos para sacudir la conciencia nacional un joven estudiante, el mismo que volvería en 1968, ya convertido en el líder revolucionario Fidel Castro Ruz, para darnos una insuperable lección de historia. El 10 de octubre de los 100 años es otro acontecimiento digno de celebrarse. Ese día, el nombre de Carlos Manuel de Céspedes adquirió significados más profundos como padre de la patria. Hasta entonces, la conocida frase de que sus hijos eran todos los cubanos, al negarse a entregar las armas a cambio de la libertad de Oscar, era la explicación de la escuela básica cubana para que le llamáramos padre. Nos faltaban los poderosos argumentos del significado para Cuba de sus primeros actos libertarios, un tema que siempre se debatió mucho entre académicos, pero no en los discursos de efeméride o en los libros escolares. Las reflexiones de un apasionado de la historia como Fidel fueron aquel día, más que discurso, una sensible invitación a revisitar con el corazón y la mente definitivamente libres de viejas lecciones importadas y reduccionistas, el dramático curso del proceso iniciado 100 años antes en este valle tan próximo al pantano por donde él mismo reingresaría al país en 1956 con la expedición destinada a rescatar la revolución frustrada por la intervención extranjera y a la vista de las montañas donde la generación del centenario pelearía otra vez por la independencia con la misma entrega que los fundadores de la nación. He repasado muchas veces las palabras de Fidel en aquella velada solemne y apenas he podido entresacar frases que marquen su trascendencia histórica. Todas son trascendentes y conservan una vigencia que estremece a pesar de que fueron pronunciadas cuando la mayoría de los reunidos hoy aquí no estaban nacidos y nosotros éramos estudiantes de primaria. Los de más edad seguramente recordarán ese día, también lluvioso, según el propio Fidel dejó dicho. Y no dudo que todos conozcan que fue aquí y entonces cuando dijo, y cito, en Cuba ha habido una sola revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes. Recordarlo, sin embargo, no basta. Hay que invitar a nuestros hijos y nietos, a los estudiantes de hoy, a desentrañar el significado de aquella frase con la que comienza el primer análisis político público del capítulo más trascendente de la historia nacional. Empecemos por la valoración que hace de las decisiones de Céspedes. Dice Fidel, la historia de muchos movimientos revolucionarios terminó en su inmensa mayoría
en la prisión o en el cadalso. Es incuestionable que Céspedes tuvo la clara idea de que aquel alzamiento no podía esperar demasiado ni podía arriesgarse a recorrer el largo trámite de una organización perfecta, de un ejército armado, de grandes cantidades de armas para iniciar la lucha. La historia de nuestro pueblo en estos 100 años confirma esa verdad axiomática, y es que si para luchar esperamos primero reunir las condiciones ideales, disponer de todas las armas, asegurar un abastecimiento, entonces la lucha no habría comenzado nunca. Ante los enormes desafíos de la Cuba actual, condenada por el bloqueo norteamericano a una escasez de recursos materiales que hacen parecer imposible la prosperidad, resulta un imperativo retomar aquel análisis de Fidel en 1968. Frente a la realidad de aquel primer día de ser cubanos, idea que entonces se reducía a unas decenas de hombres, casi todos desarmados y empapados por la lluvia, se revela el poder extraordinario de un ideal revolucionario. En lugar de esperar mejores tiempos, los alzados en la de Majagua se lanzaron eufóricos a hacer una revolución que les costaría al primer instante todo el capital que poseían, cuando no, la propia vida. Quienes ven su suerte o la del país a través de sus posesiones dirán, lo perdieron todo. Solo quienes creen en la patria entenderán lo verdadero. Nos lo dieron todo, hasta lo que no tenían, la libertad. Desde entonces sabemos que sí es posible vencer partiendo de cero, a veces sin más armas que la moral y el patriotismo, y que de la lucha bajo las peores circunstancias proviene el enorme caudal de coraje y resistencia que ha convertido al pueblo cubano en lo que somos, una nación soberana, independiente y orgullosa de su historia, algo que no pasa de ser un sueño por conquistar para muchas naciones de nuestra región y del mundo. La decisión de Céspedes de liberar a los esclavos, que no encontraría consenso entre todos los alzados hasta el año siguiente en la Asamblea de Guaymaro, es otro acto que en sus palabras de 1968 Fidel califica como radicalmente revolucionario. Con él, otra vez Céspedes se adelantó a sus contemporáneos y quizás fue entonces y no luego cuando ganó el título del padre de todos los cubanos. Porque la nación nueva no podía desatenderse de una de sus grandes fuerzas, los hijos de los hombres y mujeres, emigrantes africanos que por la fuerza del látigo y del poder colonial, cuyos descendientes alcanzarían los más altos grados en la guerra por la independencia y la dignificación del ser nacional, como probaría a lo largo de su ejemplar vida Antonio Maceo, aquel que en Baraguá, al decir de Fidel, salva la bandera, salva la causa y sitúa el espíritu revolucionario del pueblo naciente de Cuba en su nivel más alto. Somos Cuba, decimos otra vez, al invocar al más bravo de los guerreros, al mestizo, hijo de León y Leona, que no se conformó con las glorias del jefe Mambí más temido por sus adversarios y llenó el libro de su vida con páginas de tal dignidad que al repasarlas hoy se nos hace más justa y más necesaria la persistente demanda del general de ejército Raúl Castro Ruz de proteger y estimular aquel legado humanista de Céspedes que puso al hombre negro al lado del hombre blanco y no detrás, no a su servicio, sino como su igual. Ciudadanos les llamó enseguida, sin hacer distinciones. Heredera de esa primera ley, que aún sin escribirse ya dignificó al ser humano en medio de la manigua, nuestra Asamblea Nacional, poder supremo de la nación, lleva hoy y deberá llevar siempre los colores que hicieron invencible a Cuba. Negros, mulatos y mestizos le hacen tanta falta al país de nuestro futuro como le dieron gloria al país de nuestro honroso pasado. Compatriotas, en igual fecha que la de hoy, casi 20 años después del alzamiento de la de Majagua, en un acto con los emigrados en Nueva York, un José Martí, exaltado por las emociones de un auditorio de patriotas cubanos, decía: esta fecha, este religioso entusiasmo, la presencia de los que en un día como este abandonaron el bienestar para obedecer el honor, los que cayeron sobre la tierra dando luz, como caen siempre los héroes, exige de los labios del hombre
palabras tales que cuando no se puede hablar con rayos de sol, con los transportes de la victoria, con el júbilo santo de los ejércitos de la libertad, el único lenguaje digno de ellas es el silencio. No sé que haya palabras dignas de este instante. Siente entonces uno la necesidad de callar cuando leyéndolo escucha a Martí. Si el dueño de las palabras considera que no existen las que merecen decirse, ¿quién se atrevería a hablar? Pero el propio apóstol nos dejó en este discurso una guía para no quedar en silencio al preguntarse, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué nos alienta más de nuestra gratitud para reunirnos a conmemorar a nuestros padres? Y nuestra generación responde, si en 1968 fue la necesidad de analizar la historia a la luz de los conceptos marxistas para ponerle todos los laureles que le habían escamoteado los interventores, hoy esa misma historia nos está exigiendo repasos y aprendizajes indispensables para el tránsito hacia una nueva etapa de la misma revolución que no ha cesado 150 años después. Los 2 años 68 que nos preceden están cargados de lecciones y del primero al otro ha ido modelándose el país que hoy somos. Decía Fidel en 1968 que si no entendemos el proceso histórico de la revolución, no sabremos nada de política. Y nos convocaba a conocer y estudiar la historia. ¿Por qué? ¿Para qué? Podrían preguntarse los ingenuos o los que creen que las subjetividades no pesan en los destinos de un país. Pues bien, por las mismas razones de que nuestros adversarios nos han pedido pasar página y olvidar la historia. Porque ahí están las claves de todas nuestras derrotas y fracasos, que los hubo y muy dolorosos a lo largo de 150 años de lucha. Pero también están las claves de la resistencia y de las victorias. La escuela cubana en todos sus grados y niveles tiene el deber inexcusable de estudiar este capítulo de nuestra historia. A través del discurso de Fidel en 1968, junto a otros 2 inseparables de aquel, el del 13 de marzo de 1965 en la escalinata de la Universidad de La Habana y el del 11 de mayo de 1973 en Jimaguayú. En esa triada magnífica, digna del extraordinario intelectual y orador que los hizo, se puede beber, como en ninguna otra fuente, el valor de la unidad y entender el sentido profundo de la breve frase que hemos escogido para identificarnos en redes sociales y otros espacios que la comunicación actual impone. Somos Cuba. Cuando el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes lee su vibrante manifiesto a compatriotas y a todas las naciones, está sentando principios invariables que hacen de la revolución un hecho único y continuo. Y cito, Cuba aspira a ser una nación grande y civilizada para tender un brazo amigo y un corazón fraternal a todos los demás pueblos. Y si la misma España consiente en dejarla libre y tranquila, la estrechará en su seno como una hija amante de buena madre, pero si persiste en su sistema de dominación y exterminio, cegará a todos nuestros cuellos y los cuellos de los que en pos de nosotros vengan, antes de conseguir hacer de Cuba para siempre un vil rebaño de esclavos. Cambiemos en esas palabras el nombre de España por el de la potencia contemporánea que por 60 años ya nos acecha y encontraremos la solución y la posición invariable en el destino elegido. La revolución es la misma y también son idénticos los desafíos, un asedio imperial desde afuera, una vocación anexionista de unos pocos desde adentro, de los que no creen que la patria pueda levantarse con sus propias fuerzas y como única salvación, la unidad. Martí y Fidel lo vieron y advirtieron, cada uno en su tiempo. Ambos aprendieron de la historia precedente que solo la desunión ha podido contra la nación. Actualmente, cuando entre todos discutimos con qué traje vestir al modelo de sociedad que nos debemos, es imprescindible pensar en Céspedes, en los hombres y mujeres que a su lado se convirtieron en próceres y en todo lo que frustró sus sueños tan cercanos a los nuestros. El quiebre de la unidad fue siempre la causa fundamental de las pérdidas y los retrocesos. Un siglo después del nacimiento de Martí, emergió en el horizonte histórico de Cuba la generación que reivindicaría su noble aspiración de reagrupar y unir a los defensores de la continuidad de la revolución. Hablo de nuestra generación histórica
venerable vanguardia que jamás se apartó de su responsabilidad y compromiso con los humildes. Hoy aquí, los hijos más jóvenes de la patria han ratificado el mensaje a las nuevas generaciones que expresa nuestra firme determinación de que no claudicaremos, no traicionaremos y no nos rendiremos jamás. Asumamos como nuestras y como firme decisión de continuidad las palabras de Fidel aquel 10 de octubre de 1968, porque este pueblo, igual que ha luchado 100 años por su destino, es capaz de luchar otros 100 por ese mismo destino. Compatriotas, hemos luchado 150 años y seguiremos luchando hasta la victoria siempre. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Gloria eterna a Carlos Manuel de Céspedes! ¡Gloria! ¡Viva el 10 de octubre! ¡Viva! ¡Viva el heroico pueblo cubano y sus centenarias luchas! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos.